Muy buenos días, bienvenidos a Guitarra Virtual, este espacio de la Orquesta de Guitarras Virtual Venezuela. El día de hoy es un día sumamente especial porque tenemos un invitado de lujo, señores, y cuando digo de lujo, es de verdad de lujo. Con nosotros está el maestro Luis Sea. El maestro Luis Sea, para quienes no lo conozcan, fue discípulo del legendario compositor y guitarrista Antonio Lauro, además de participar en diversos cursos y clases magistrales del gran maestro Alirio Díaz. Además de eso, estudió en Inglaterra con el destacado pedagogo John Duarte y es egresado de la Universidad de Londres, King's College y la Universidad de Reading. Además, es coautor junto con John Duarte del libro The Guitarist's Hands y ha escrito más de 60 artículos para revistas internacionales como Guitar International, Classical Guitar, Guitar Player y Gitarre und Leute. Ha participado en 25 proyectos discográficos y en diversas capacidades como solista, acompañante, arreglista, compositor y productor musical. Y además dictó clases en el Conservatorio de Música Emil Friedman y es profesor jubilado de la Universidad Nacional Experimental de las Artes en Venezuela. Actualmente continúa su carrera artística y reside en los Estados Unidos. El maestro Luis Sea ha sido titulado por el gran maestro cubano Leo Brouwer como el solista ideal, nada más y nada menos. Así que bueno, para nosotros es un verdadero honor tener al maestro Luis Sea hoy entrevistado en Guitarra Virtual. ¿Cómo está, maestro? Un gran saludo. Muchas gracias, Manuel. Es un gran placer estar aquí pues, y poder compartir un ratico con ustedes y agradezco la invitación, pues la cordial invitación que me han extendido. Yo encantado, pues. Por favor, no faltaba menos. Para nosotros el maestro Luis Sea, para los guitarristas venezolanos, el maestro Luis Sea es no menos que una leyenda, ¿ok? Es uno, junto con el maestro Leopoldo Garza, yo creo que son dos de los vínculos más cercanos que tenemos con el maestro Antonio Lauro, porque son alumnos directos. El maestro Leopoldo Garza específicamente de composición, alumno del maestro Lauro de composición, el maestro Luis Sea de guitarra, maestro, no sé, no estoy muy claro, es alumno del maestro Antonio Lauro de guitarra. Sí, efectivamente. Buenísimo, entonces, bueno. Nunca tuve realmente la oportunidad de participar de una forma regular en sus clases de composición. Ya. Pero bueno, durante las clases siempre, las clases de guitarra, pues ahí se hablaba de todo. Ya. Me imagino. Sí, entonces, bueno, para nosotros de alguna manera es una entrevista con un legado guitarrístico muy grande, así que bueno, súper agradecido. Maestro, quisiera empezar con esta pregunta. ¿Cómo se inició en el mundo de la música y cómo llegó a la guitarra particularmente? Uh-huh. Bueno, chicos, tú sabes que muchas veces cuando me hacen esa pregunta, me gusta responder que yo me metí en la música porque no pude evitarlo. Okay. Así de sencillo. ¿Cómo es eso? Y creo que es la experiencia de todos los que somos músicos, que es un amor por la música lo que nos motiva en principio y en esencia. Y por eso, pues, yo, sin darme cuenta, me convertí en músico. Mis inicios fueron muy, si se quiere, muy espontáneos. Yo soy el primero y único músico en mi familia. Wow. O sea, no tengo realmente en mi familia cercana, tal vez, a lo mejor sí hay músicos en algún familiar lejano, no te sabría decir, pero en mi familia cercana no había músicos profesionales. Hay un tío materno que sí le gustaba tocar el cuatro y el arpa, ¿verdad? Pero aparte de eso, nada, pues, ¿no? Y por otra parte, mi primer instrumento fue el cuatro, porque cuando yo estaba en bachillerato, se acostumbraban a hacer conciertos de fin de año en los cuales todos los estudiantes podían participar, y yo tenía compañeros de clase que les gustaba mucho tocar música venezolana. O sea, realmente el primer amor mío en la música fue la música venezolana. Claro. Recuerdo que a mi mamá le gustaba
escuchar música clásica, pero por alguna razón en ese momento yo era un adolescente, supongo. Estaba muy chamito. Ya, esa música no me llamaba tanto la atención. A ella le gustaba, recuerdo que tenía un disco de Beethoven, sonatas para piano, ¿no? Le gustaba también Chopin y tal. Bueno, yo lo veía, pero no, como que no me hacía clic por alguna razón. Lo que me hacía clic era ponerme a charrasquear mi cuatrico allí. Con mi compañero nos poníamos a hacer música venezolana, tocábamos de todo allí, pues. Pero lo que realmente me enganchó, y yo me atrevo a decir, me embrujó de una manera incontrolable, fueron dos experiencias. En primer lugar, te estoy hablando desde principios de los años 60, de la década de los 60 aproximadamente. No te puedo dar fechas exactas porque no, bueno, claro, no recuerdo. Pasaban por la televisión, empezaron a pasar un comercial de una cerveza, por cierto, cuyo fondo musical era Natalia, wow. ¿verdad? Interpretada por Alirio Díaz. Okay. Por supuesto, yo en aquel entonces ni idea de que existía un señor que se llamaba Alirio Díaz, ni idea de qué música era esa, ni idea de que era una sola guitarra, porque yo escuchaba aquello y decía, uy, vale, eso es una guitarra, pero eso tiene que ser como 2 o 3 guitarras, porque una guitarra no puede ser una cosa así, imposible. Claro, totalmente. Bueno, esa fue la primera experiencia. Después de eso, yo cada vez que estaba enfrente de la televisión, yo estaba en modo alerta, mosca, que por ahí debe venir el comercial, nada más que pendiente para oír la broma otra vez. Bueno, ¿qué ocurrió después? Una noche, yo recuerdo esa ocasión también, pero esta vez por la radio, escuché un aguinaldo tocado en guitarra y la sonoridad me recordó mucho al comercial televisivo. Ajá, ya. Más o menos la misma sonoridad, el mismo misterio ese de que timbre, son todo. como 2 o 3 guitarras juntas. Ajá. Yo no sé quiénes son esos tipos que están tocando, pero son increíbles. Bueno, total es que al final yo esperando el anuncio a ver para que dijeran quiénes estaban tocando, cómo se llamaba la pieza, por lo menos algo, nada, y no dijeron nada, porque ya lo habían anunciado al principio. Entonces yo me quedé con aquella incertidumbre, bueno, pero entonces ¿qué hago? Yo quiero tocar eso, ¿eh? Y bueno, transcurrieron un tiempo, yo no sé cuánto tiempo, años tal vez, de que yo tenía que conformarme con mi cuatrico. Bueno, no lo digo de una manera peyorativa, por supuesto. No, simplemente que yo quería tocar aquella música y en mi amado cuatro no podía hacerlo. Yo lo que hacía eran puros intentos, ¿no? Vamos a ver si, bueno, por aquí. Sale algo. Pero nada que ver, ¿ves? Total es que, bueno, esas dos experiencias para mí fueron realmente fundamentales, pues, ¿no? Y posteriormente, no recuerdo tampoco cuánto tiempo transcurrió, un tío mío, un hermano de mi mamá, tenía en su casa un disco de Alirio Díaz. Entonces, yo no sé, ¿será que fuimos a visitarlo y tal? Y entonces de repente empieza a sonar en la casa de él aquella música. Yo, uy, no puede ser. Pero eso me recuerda a la experiencia del Aguinaldo, que no sé qué, era un disco del Círculo Musical. El Círculo Musical fue una institución, una empresa que hizo series de grabaciones, entre ellas Alirio Díaz. Pues Alirio Díaz llegó a grabar con ellos. Yeah. Yo creo que fue un sello musical. Okay. Pero estoy hablando de tú no habías nacido, pues, cuando eso. Bueno, total es que así fue como, bueno, yo cuando me entero de que existe un señor que se llama Alirio Díaz y otro que se llama Antonio Lauro, empiezo yo a buscar. Bueno, un día me fui para una tienda de discos y me conseguí un disco de Alirio Díaz, ¿vale? No lo podía creer. Okay. Que es un disco maravilloso que grabó el maestro Alirio, creo que en el año 1966. Okay. Es un LP, pues, ¿te acuerdas? En esa época lo que existía era puro LP. Ya, sí.
una cara tenía música venezolana y la otra cara música de Agustín Barrios Mangoré. Ya. Wow. Entonces yo me di a la tarea de aprender con ese disco, porque yo no, en mi casa, como te dije, en mi familia no había nadie, yo no sabía dónde ir, ¿verdad? Entonces me dediqué todas las tardes a sacar por oído las piezas de ese disco. A oído. Así fue como yo arranqué, ¿me entiendes? Porque no me quedó otra, ¿ven? Eso era comiquísimo porque tú sabes que existían esos aparatos gigantescos donde tú ponías el disco y la aguja tenías que ponerla. Tú sabes, bueno, mira, este pedacitico, vamos a ver qué nota es esa, espérate. Sí, no cayó donde otra vez. Y así estaba yo, no tarde completa, ¿entiendes? Que no, tenía claro. obstinado, en mi casa estábamos obstinados. ¿Entiendes? Porque yo con mi guitarra allí, Increíble. una guitarra de mi hermano, por cierto, que a mi hermano le gustaba la guitarra y había una guitarra en casa, pero no era una guitarra clásica, era una guitarra más bien tipo, tenía cuerdas de nylon, pero tipo American folk, ¿tú sabes? Okay. Ya, sí. El diapasón más delgado, Sí. tenía otra sonoridad totalmente distinta. Y esa guitarra a mí no me llamaba la atención, pero después que descubrí a Lirio Díaz y Antonio Lauro, ese repertorio, pues esa es la guitarra que yo usaba para arrancar. ¿Comprende? Entonces eran tardes completas sacando aquella música y por ensayo y error, pues por ensayo y error, y bueno, vamos a tirarla a pegar. Entonces, este compasito, vamos a ver otra vez, la aguja allí, taca, tiene que ponerlo antes, porque uno no sabía realmente dónde estaban las notas que tú querías sacar por oído. Entonces había que ponerlo un poquito más atrás. Más atrás precisamente para dar tiempo a que llegara el momento que tú estabas sacando. Yeah. Bueno, después, con los años y las décadas, yo me di cuenta de que quizás ese fue el mejor entrenamiento auditivo que yo hice en toda mi vida. Estoy de acuerdo, claro que sí. Sí, porque, y tú sabes por qué, principalmente porque fue hecho por amor, si se quiere. Claro. O sea, porque las ganas no aguantaba con las ganas de poder tocar aquello. Claro. Y eso sería quizás yo no sé si llamarlo consejo, para las nuevas generaciones, que es importantísimo desarrollar un vínculo espiritual con la música y que entre por aquí y luego te toca. ¿Entiendes? Yeah. Eso creo yo que es lo que, al menos en mi caso personal, hace la diferencia en cualquier resultado que si yo estoy trabajando en algo, pues yo tengo que oír, y es una tarea de toda una vida. Claro. Oír no es nada más oír el sonido, sino interiorizarlo. Ya. ¿Verdad? Es difícil hablar de estas cosas, pero, o sea, porque tiene mucha sutileza, son más bien, es una faceta que es más en el mundo de lo intangible y lo inmaterial que en el mundo de lo discernible y racional. ¿Entiendes? Son distintas. Esa anécdota suya me resuena con una entrevista que vi en algún momento de un guitarrista de rock. Ojo, esto no es relacionado con guitarra clásica, llamado Nuno Bettencourt, un gran guitarrista. Y él dice, hoy en día tú te pones en YouTube, pones la canción y hay 3.000 videos de 3.000 personas enseñándote la canción en video. Pero en mi época era eso, o sea, tenías que poner el disco. Sí. Y de alguna manera también tenías que desarrollar tus propias soluciones. Y eso era muy lindo porque por más que lo intentaras, nunca ibas a sacar exactamente todo igual, pero empezabas a realizar también una versión muy propia, empezabas a tener un criterio, aparte que el entrenamiento auditivo era otra cosa, y obviamente te traía ventajas mucho más grandes que ver al tipo en video tocándote la cosa lenta y tú nada más imitando. Y me resuena mucho esa anécdota porque sí, o sea, el entrenamiento, pasar por ahí, por sacarse las cosas oído y repetir y tratar de discernir cada mínimo detalle que esté haciendo el guitarrista, aparte de no poder verlo, de alguna forma también te desarrolla un criterio para tener que solucionar cosas a tu manera, que quizás no es la mejor, pero sí, obviamente la experiencia es totalmente diferente y te forma como músico así tú no lo quieras, ¿no? Entonces... Sí, que fíjate que interesante eso que tú mencionas, ¿no?
Yo me atrevo a pensar que eso es algo como un terreno común, independientemente del tipo de música que tú hagas, pues, Claro. ¿verdad? O sea, el terreno común es que existe algo llamado sonido, y ese sonido nosotros lo percibimos a través de nuestros oídos, pero no es simplemente escuchar allí, sino saborear el sonido, Ya. ¿entiendes? Y lo que tú mencionas también, de que por ensayo y error tenemos que, de alguna forma, resolver. Entonces es Totalmente. un gran estímulo a la creatividad y a la imaginación, Exactamente. ¿no? Porque no podemos conformarnos con ser meros seguidores de instrucciones, Exactamente. ¿entiendes? O sea, yo creo que, por supuesto, no es que sea mal seguir instrucciones, yo creo que todos necesitamos instrucciones en algún momento, ¿verdad? Según lo que estemos aprendiendo, pues mira, a veces no necesito, bueno, pero es por aquí o por aquí. Y si alguien sabe por dónde es, te puede ahorrar tiempo, te dice, no, métete por allá, ah, muchas gracias, ¿verdad? Lo que pasa es que hay un tipo de conocimiento que es más vivencial que conceptual. Entonces, a mí me gusta poner este ejemplo, fíjate. Si alguien, mejor dicho, si tú le preguntas a alguien, ponle tú que tú nunca has probado el mango, tú le preguntas, mira, oye, chico, yo nunca he probado el mango, ¿me puedes explicar a qué sabe el mango? ¿Entiendes? Entonces, si tú crees que existe alguien que pueda, con una explicación, sustituir la La experiencia de experiencia. probar el mango, estás, como decimos en criollo, meando fuera del perol. Así es, ¿Verdad? así es. O Así sea, es. pero es curioso, pero nosotros en la sociedad fácilmente podemos caer en esa trampa. Es una trampa de creer que todo es explicable, todo es analizable, todo es reconstruible a nivel intelectual. Y no es así. La experiencia no se puede sustituir con nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tú necesitabas para saber a qué sabe el mango? Probarlo. Agárrate un mango y le metes un buen mordisco. Y ya Listo. está. Eso es todo. Entonces, si Listo. tú quieres aprender música, métele un mordisco a la música. ¿Y Claro. cómo le metes el mordisco a la música? Sintiendo ese amor, ese deseo de comunión con el sonido. ¿Por Ya. qué? Porque tú lo oyes y te hace feliz, te produce una cantidad de emociones, de vivencias interiores que realmente te transforman, te conmueven de alguna forma. Y es por eso que uno se vuelca hacia un área de conocimiento. Principalmente es el amor. El amor es lo que lo guía a uno en esta cosa. Qué lindo eso. Maestro, otra preguntita. Como guitarrista, ¿cuáles han sido las experiencias o momentos más memorables que ha tenido? Y bueno, que nos cuente un poco sobre esas experiencias. Pueden ser festivales, algún concierto especial, algún concurso, algún encuentro con algún maestro, ¿sabe? Increíble. O sea, cuéntenos alguna experiencia que haya tenido, que haya sido memorable y que siempre va a llevar con usted. Oye, una de esas experiencias indudablemente que fue para mí conocer al maestro Elirio Díaz. Ok. Sí, yo creo que esa experiencia me marcó. Y bueno, te voy a resumir brevemente, ¿no? Porque yo en la cuenta mía de Facebook y en mi sitio web, ahí yo hablo un poco de eso. Hay una sección en mi sitio web que se llama Remembranza. Y allí hablo de estas cosas, pero lo voy a resumir ahorita verbalmente que estoy con ustedes. Fíjate, hay una persona que para mí fue una influencia fundamental. Él es el maestro Carmelo Rodríguez. No sé si tú has oído hablar de Carmelo No, Rodríguez. no, cuéntenos un poco sobre él. Bueno, Carmelo Rodríguez, y yo creo que él estudió con el maestro Manuel Enrique Pérez Díaz, Ok. ¿verdad? Él, él no es de mi generación, él tendrá, yo no sé, 15, 20 años más que yo. No te sabría decir cuál es la diferencia, no recuerdo ahorita. Pero Carmelo todavía vive, él está en Venezuela. Ah, Y él, aunque no se dedicó profesionalmente a la música, él finalmente, él creo que estudió meteorología, después se convirtió en profesor de inglés, también, por supuesto, daba clases de guitarra, ¿verdad? Pero nunca llegó a ser como guitarrista una carrera como tal. Sin entiendo. embargo,
él hizo una contribución gigantesca en todo lo que es el área de la guitarra popular. Él es arreglista, él es compositor, y yo le tengo un respeto y un cariño inmenso. Bueno, ¿por qué hablo de Carmelo así? Porque fue gracias a Carmelo, o sea, yo conocí a Carmelo en una época en que yo tocaba, en esa época cuando yo tocaba por oído, ¿verdad? Okay. Entonces, él le daba clases a un compañero de estudios de mi hermano mayor, eran compañeros de bachillerato, okay. Y entonces mi hermano le dijo, mira, tú sabes que mi hermano está tocando guitarra, no sé qué, y el amigo de mi hermano, Vladimir Gómez, se llama él, le dijo a Carmelo, mira Carmelo, oye, que hay un hermano de un amigo que está estudiando, que toca guitarra por oído y tal, entonces no te importaría si viene a la casa un día que tú vengas a darme clase. Total es que bueno, fuimos para allá y conocí a Carmelo. Carmelo, una persona muy generosa, muy amorosa y cándida. Entonces, establecimos una amistad hermosísima desde el principio. Okay. Yo que era un chamito, pues, pero enseguida me fui regularmente a todas las reuniones que él tenía con un grupo vocal que él dirigía. Se llamaba el Cuarteto Los Cuatro. Okay. Entonces, eso fue todo un entrenamiento para mí, porque yo iba todos los viernes por la tarde y pasábamos como 3 o 4 horas oyendo música. Él me introdujo a todo lo que es el mundo de la música popular, que para mí es un universo insospechado y fascinante. Total. O sea, en el sentido de que había cosas, la mayoría de lo que él me ponía a escuchar, yo no lo conocía, no sabía que existía, ¿verdad? Okay. Entonces, bueno, eso fue maravilloso para mí. Yo estuve yendo para allá, para casa de Carmelo, yo no sé cuántos años, ¿no? Eso era un entrenamiento increíble. Wow. Además que la pasábamos muy bien. Bueno, yo era un chamo al lado de ese poco de viejo. Bueno, Carmelo, perdóname. Pero es que ellos eran mucho mayores que yo, ¿ves? Claro. Pero claro. aún así, yo la pasaba muy bien con ellos. Y llegó un momento en que Carmelo me dijo, mira, uno de los miembros del cuarteto se va a salir. ¿No te importaría sustituirlo? Ahí me entró el pánico, porque tú sabes que mis capacidades vocales son terribles. Entonces, yo pasé muchísimo trabajo porque ingresé al grupo y me puse a cantar con ellos. Pero bueno, amigo, yo creo que yo pasé trabajo y quizás ellos pasaron más trabajo que yo oyéndome cantar. Pero para mí fue un entrenamiento increíble, ¿ves? Claro. Bueno, perdona con todo este preámbulo sobre Carmelo, pero es que es importante hablar de Carmelo porque en mi formación, en mi evolución como músico, fue un personaje realmente fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Carmelo conocía a media humanidad en el medio cultural. Y una noche había una reunión en casa del gran melómano y estudioso del folclore venezolano, que es el maestro Osvaldo Lares. Okay. Ese es un personaje importantísimo en Venezuela, ¿viste? En la historia musical de nuestro país, Osvaldo Lares. No lo olviden. Bueno, en caso de Osvaldo Lares, en los Palos Grandes, en Caracas. Había una reunión. Bueno, mira, Luis, ¿por qué no te vienes? Osvaldo me llamó y me invitó y no quieres venir. Vamos a pasar un ratico ahí chévere. Bueno, entonces acá, tráete tu guitarra. Ok, me voy, llevo mi guitarra. Entonces, resulta que estamos allí compartiendo y alguien dice que viene un invitado, hay un invitado de honor y tal. Entonces, al poco rato, sabemos que el invitado de honor era Alirio Díaz. Entonces el corazón me empieza a salir así, me sale de la emoción. Y yo no podía creer, porque ese señor era mi héroe, ¿entiendes? Porque yo, claro. y prácticamente era su alumno sin haberlo conocido jamás, porque yo lo poco que aprendí a tocar, pues al principio se lo debía a él, con el disco ese del cual te hablé hace un momento. Claro. Entonces era como que había escuchado esa grabación 1.150.000 veces. Y ahora lo ibas a tener ahí. Yo lo iba a conocer en persona. Total, es que nosotros estábamos en el sótano de la casa. Y por cierto, había otro invitado de lujo esa noche, que es Carlos Cruz Diez.
Carlos Cruz Diez, no, por el gran favor. maestro Carlos Claro, Cruz Diez estaba allí. artista, sí. eh, Estaba, bueno, era un ambiente muy especial para mí. Yo me sentía, cónchale, como afortunado y de poder compartir con esas celebridades. Entonces tocan el timbre y dicen, llegó Alirio, y nosotros estábamos abajo. Entonces había unas escaleras que conducían al sótano y al ratico veo que viene bajando Alirio, se ve los pies, entonces me empiezo a emocionar. Bueno, esa para mí fue una experiencia increíble. No, wow, me imagino. Y entonces él llega y, bueno, le estrecho la mano y, bueno, eso fue algo muy especial. Qué maravilla, qué linda anécdota. Wow, increíble. Qué chévere, qué chévere. Yo tengo, Bueno, poco después, fíjate, ajá, poco dígame. después, eh, entre la conversa, que porque yo tuve oportunidad de tocar algunas cosas que había sacado del disco, de su disco, entonces él me sugirió, mira, yo te sugiero que vayas a estudiar con el maestro Lauro. Entonces, allí estaba un gran estudioso también de la música y divulgador de todo lo que es las tradiciones culturales de Venezuela y de Latinoamérica, como lo fue Roberto Todd. Ajá, claro. Él tocaba cuatro, Roberto, y ya yo conocía a Roberto a través de Carmelo. Entonces Roberto se ofreció, mira Luis, yo te voy a llevar a conocer a Lauro. Wow. Entonces, unos meses después, porque ese encuentro, por supuesto, fue tan importante para mí que nunca olvido la fecha, 17 de febrero de 1970. O sea, hace más de 50 años ya. En febrero de este año se cumplieron 50 años de ese encuentro. Claro. Entonces, poco después, no sé, unos 2, 3 meses después, creo que fue en mayo de ese mismo año, Roberto me llevó a conocer al maestro Lauro. Y eso también fue otra experiencia extraordinaria. Me imagino. ¿Qué tal Maravilloso. era? Porque, claro, no puedo evitar preguntarle esto, siendo usted tan cercano al maestro Laura, ¿cómo era como maestro? ¿En qué se fijaba? ¿En qué, o sea, cuáles eran sus indicaciones? No sé, cuéntenos un poco, y esto un poquito incluso hasta fuera del guión que preparé, pero es que, o Claro, sea, necesito preguntarle esto a claro, no, usted, no, ¿no? Que estuvo tan de cerca. con mucho gusto, claro. Bueno, mira, la figura del maestro Lauro siempre fue como envuelta en una aureola de generosidad, una aureola de ser protector, un ser protector, un ser generoso. Eh, Él era muy formal, o sea, él era una persona muy alta de Ya, estatura. Siempre o casi siempre vestido con su corbata, muy formal. Él claro, venía a dar clase con corbata, ¿comprende? claro, Y su modo de hablar, él fue bajo, por cierto, un claro. cantante muy distinguido, ¿no? Eh, entonces, su tono de voz pudiera aparecer cuando tú no lo conocías muy intimidante, porque Ya, además que él tiene una manera de hablar muy claro. pausada y señorial, si se quiere, ¿no? Pero Ya. detrás de aquella fachada un poco intimidante, para las personas que no lo conozcan, se estaba revelando poco a poco, se te revelaba un ser con una dulzura y una generosidad, bueno, muy especial, de verdad. Entonces, bueno, tu pregunta específicamente, ¿en qué se fijaba él? Bueno, él se fijaba en todo, ¿no? Pero quizás uno de los aspectos a lo que él le daba mucha importancia era al ritmo, Ok, a todo lo que tenía que ver con la manera como tú cuentas la historia que estás contando, porque los músicos somos contadores de historia, ¿verdad? ya. Siempre hay algo que transcurre en el tiempo. Entonces el Ya, sentido del ritmo es esencial. Lo mismo ocurre en el teatro, ¿entiendes? En la literatura, todo lo que llaman a veces las artes del tiempo, ya, ¿verdad? Cuando una historia se está contando, bueno, necesariamente esa historia transcurre en el tiempo. Entonces,
él hablaba, por ejemplo, él decía, mira, tienes que aprender a decir las cosas con naturalidad. Él insistía mucho en eso, en no quedarte demasiado tiempo cuando eso no es lo que se requiere. O, por el contrario, otorgarle más tiempo cuando ocurre algo que requiere más tiempo para ser digerido. Ya. Por ejemplo, si tú tienes una pieza que de repente, en vez de resolver pran, pran, cuando oyes el pran, no es la tónica, sino que es lo que llaman la cadencia rota. Ya. Probablemente tú has oído hablar de eso, ¿no? Le pusieron Sí, ese sí, sí. nombre, es un nombre un poco feo, pero Claro. ese es el nombre que le O pusieron. inconclusa, algo así también le dicen, ¿no? O Exactamente, ¿no? sea, Cuando ocurre algo que es inesperado, vamos a exacto. llamarlo de esa manera. Si algo ocurre que es inesperado, oye, tú no puedes tocarlo como que si todo el mundo sabía ya qué iba a pasar, ¿verdad? Claro, tienes que darle un... Entonces tienes que otorgarle, tienes que ser generoso con el tiempo, ¿no? Bueno, todas esas cosas el maestro hablaba de eso, ¿no? Quizás no con estas palabras que lo estoy explicando ahorita, pero la idea esencial era eso, pues, Qué de maravilla. otorgarle el tiempo necesario para decir las cosas con naturalidad, ¿ves? Ya. Eso era fundamental. Otra cosa que era importante para él, desde el punto de vista de la interpretación y también desde el punto de vista de construcción, de la composición, y era destacar el bajo. Ok. A él le gustaba en sus obras que se escuchara el bajo. ¿Por qué? Porque él decía, mira, cuando una obra, y él ponía como ejemplo supremo a Sebastián Bach, y ahí yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Total. Cuando una obra tiene un bajo bien construido, oye, vale la pena mostrarlo. Mira, esto es Este así es el bajo. como el esqueleto Claro. de la música. Bueno, de la gran cantidad de música que tocamos los guitarristas, ¿no? Hay música que no es tonal, pues obviamente, pero por lo general la música tonal que tiene un buen bajo, entonces a él le gustaba que se escuchara el bajo. Claro que se sintiera. Y yo creo que la idea no era destacarlo por encima de todo lo demás, sino que se escuchara, que se escuchara. Ya. Porque es que es así, es algo demasiado importante, es esencial. Claro, y cuando estudias armonía te dicen la melodía es lo más importante y después de la melodía el bajo es lo más, o sea, es tan importante, o sea, bueno, obviamente la melodía tiene, sabes, su peso Exacto, por ser lo que es, pero el bajo es lo que sigue después de la melodía, es lo que deberías tener en cuenta porque es el sustento exacto, armónico de la música que estás haciendo, así que exactamente, eres sí. Claro, aparte y era también, bajo el maestro Laura, así que seguramente también le gustaba su propio registro. bueno, fíjate que bien, qué bien. Fíjate que también es interesante hablar de que no necesariamente son cosas distintas, ¿verdad? De que algo sea protagónico y algo sea importante. No necesariamente el protagonismo significa que sea lo más importante. A Oh, veces hay personajes, claro, a veces hay personajes importantísimos en la historia que no son los que protagonistas. nadie los conoce y resulta que gracias a esos personajes ocurrió el milagro, lo que sea que haya ocurrido, ¿verdad? Por lo menos si estamos hablando de una obra musical en Bach, si tú quieres destruir la música de Bach, que prácticamente es indestructible, ¿verdad? Mucha gente dice, yo comparto eso, tú le haces a Bach, tú lo tocas como sea, no sé qué, y la música de Bach sobrevive. Pero si realmente lo quieres destruir, cámbiale el bajo. Y tú le Ya. cambias el bajo, las inversiones que él escoge, ¿entiendes? Entonces Se realmente acabó. ¿no? Y por eso es que es tan importante y por eso el maestro le prestaba tanta atención. Qué bien, qué bien. Profe, tengo otra anécdota. Esta es una anécdota que suya, que yo vi, a mí me marcó en el GITCA del 2012, el festival GITCA, que yo estaba en la clase magistral del maestro Leo Brauer. El maestro Leo Brauer estaba dando, ¿sabes? Su clase, tenía un guitarrista, no me acuerdo muy bien qué hora estaba tocando y tal, pero yo me recuerdo en la sala Rivas del Teatro Teresa Carreño que usted entró y en lo que usted entró el maestro Brauer, perdón,
dijo, ya va, un momento, tengo que parar la clase. Y se paró y los saludó y todos nos quedamos, wow. O sea, estamos hablando de quizás el compositor latinoamericano vivo más importante que tenemos, o uno de los más importantes que tenemos. Ha parado la clase magistral para saludar al maestro Luis Sea y se ha parado del asiento y lo saluda con ese cariño y con esa amistad. Cuéntenos un poco cómo es su relación con el maestro Brauer, aparte que, bueno, lo tituló como el solista ideal. Entonces, ¿cuál es su relación con el maestro Leo Brauer? Cuéntanos un poco. Pues mira, es una relación muy bonita, pues lamentablemente no nos vemos tantas veces como yo quisiera, por circunstancias, bueno, hay tantas razones, ¿no? De que uno vive en un lado, el otro vive por allá, y en estos últimos tiempos han sido tiempos muy convulsionados en Bueno, Venezuela. Naturalmente, claro. Ya sabemos, ¿no? La situación que existe allá. Pero yo tuve la fortuna y el honor de conocer al maestro Leo en Caracas. Eso fue el año, no recuerdo exactamente, chicos, quizás el año 88, 89, por allí, ¿no? Esa es la época del proyecto cultural Mavesa, que fue un proyecto impulsado por Industrias Mavesa. Gracias a el principal motor de ese proyecto fue Jonathan Coles, uno de los directivos de la empresa, quien siempre ha sido un amante de la guitarra. Además, él es guitarrista. Él es una persona que incluso da conciertos y todo, ¿ves? Pero Jonathan es medio genio porque él hace de todo. Él es empresario y entonces tú lo oyes tocar y dices, bueno, este señor, Dios mío, no deja para nadie. ¿Cómo tiene tiempo para todo esto? Sí. Pero bueno, gracias a ese proyecto, pues, se pudieron invitar a muchas personalidades del mundo de la guitarra a Venezuela y el proyecto fue creciendo, ¿verdad? Eso se inició en el año 87 y creo que duró hasta el año 2000, 2001, por allí. Wow, porque Industrias Mavesa fue comprada por otra empresa y bueno, lamentablemente el proyecto no continuó. Pero en todo caso, Leo estuvo en Venezuela en varias ocasiones durante esa etapa del proyecto Mavesa. La primera fue a finales de los 80 y luego él vino creo que en el 96 y 97, o 97 y 98, algo así, ¿no? Ya. Y siempre tuvimos una relación muy bonita, el maestro Leo muy, muy gentil y muy generoso conmigo, más bien demasiado, creo yo. Sí, pero bueno, mi admiración por él es muy grande y mi agradecimiento pues por su apoyo. Siempre ha sido muy gentil conmigo y yo eso lo valoro muchísimo. Qué bien. No, bueno, imagínese, el maestro Leo Brauer para nosotros los guitarristas en el mundo es... Sí. O sea, es un ídolo, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba Wolfgang Salazar, mi otro compañero de la orquesta de Guitarras Venezuela, estábamos los dos sentados juntos y cuando vemos que Leo ha parado la clase para hacer, yo volteé y vi a Wolfgang y Wolfgang me vio increíble. Ay, Dios mío. Así de importante, así de importante debe ser la figura también del maestro Luis Sea, para que un maestro como Brauer tenga ese gesto con usted. Profe, quería hablar un poco, hace poco sacó un disco maravilloso titulado Serrat para siempre. Es un disco donde realiza espectaculares versiones para guitarra y voz junto a Lucho Marcano, quien hace una brillante interpretación de la música del compositor español Joan Manuel Serrat. Ha recibido elogios de Leo Brauer por este disco y del mismísimo Joan Manuel Serrat. Háblenos un poco de la experiencia de hacer este disco y este dúo tan mágico, esta química que tienen el maestro Marcano y usted, y cómo fue el proceso de grabación, de dónde surge la idea. Háblenos un poco sobre este disco tan maravilloso que lo pueden escuchar en las plataformas digitales, Spotify,
está el disco Serrat para siempre. De verdad se los recomiendo. Uno de los mejores discos que he escuchado este año de la mano del maestro Sea y de Lucho Marcano en la voz. Háblanos un poco sobre eso. Ok, gracias, Manuel. Pues fíjate, ese proyecto es un proyecto, si se quiere, yo pudiera catalogarlo de ancestral para mí. ¿Por qué? Porque se remonta prácticamente con esa época en la que yo me estaba iniciando con la guitarra, ¿verdad? Ok. La mayoría del repertorio que está en ese disco son canciones que Serrat publicó y grabó en 1970. Ya. ¿Verdad? Okay. Hay un disco en particular que se llama Mi Niñez. Okay. Mi Niñez es uno de los temas que está en el disco que yo hice con Lucho y lo llaman el álbum blanco, creo, porque es una carátula blanca, Okay. ¿verdad? Y dice Mi Niñez nada más, una cosa así. Bueno, ¿qué ocurrió? Que cuando yo escucho a Serrat por primera vez, no solamente me encanta la voz de Serrat, la poesía de Serrat, sino de manera especial. Yo a veces tengo ese problema. Confieso que cuando a mí me gusta la música, los sonidos, yo no le presto mucha atención a la letra, ¿verdad? Okay, claro. A veces es un problema mío que yo tengo que resolver porque es que los oídos me van por allá, ¿entiendes? Y bueno, yo sé que la letra debe ser espectacular, porque si es Serrat, imagínate, tiene que ser increíble. Pero lo mío era la orquesta, lo que estaban haciendo los músicos. ¿Verdad? Entonces recuerdo una pieza como Un Gorrión, Ya. que también está en ese álbum. También está. Si la muerte pisa mi huerto. Uf, que la versión de ustedes es increíble. Bueno, o sea, eso que yo cuando lo escuchaba yo decía, Dios mío, pero es que yo tengo que ver si yo puedo tocar eso en la guitarra. Entonces me di a la tarea de estudiar, pero aquí, oyendo, nuevamente, volvemos a lo mismo. O sea, me gustaba tanto eso que entonces yo me puse a escuchar los arreglos, ¿comprendes? Y hacer, casi sin darme cuenta, empecé a tocarlo aquí en la guitarra. Bueno, vamos a ver, pues yo lo que quiero es oírlo, yo lo que quiero es tocarlo, ¿entiendes? Sin ninguna aspiración de nada. Yeah. Entonces yo hacía versiones informales con mi cuñado, porque Lucho Marcano, él es hermano de mi esposa Clara Marcano. Ya. Mi esposa es músico profesional también, por cierto. Ya. Entonces, mi cuñado, que en ese momento todavía no lo era, en esa época, yo iba a visitar la familia Marcano con frecuencia, ¿verdad? Por razones obvias. Por razones obvias. Yo en las reuniones familiares era muy común hacer veladas musicales, informales. Entonces yo le dije a Lucho, mira Lucho, tú no te sabes tal pieza de Serrat. Y resulta que él amaba a Serrat también y él ya cantaba esas canciones. Entonces casi siempre terminábamos haciendo cantares, como Un Gorrión, Si la muerte pisa mi huerto. Esas eran, y las hacíamos de manera informal. Posteriormente, nuestros caminos se dividieron. Yo me fui a Inglaterra, él tuvo otro rumbo, aunque después coincidimos en Inglaterra un ratico. Pero pasaron muchísimos años hasta que nos volvimos a reencontrar en Venezuela, ¿verdad? A fines de los años 80. Y entonces yo empecé a persuadir a Lucho para que nos presentáramos en público. Ni siquiera a grabar todavía, era a presentarnos en público. Ok. Hicimos una primera gira en el año 89 por Venezuela. Okay. Y posteriormente, en el año 97, 98, hicimos una segunda gira, esta vez con el patrocinio generoso del proyecto Mavesa. Okay. Y luego, posteriormente, hicimos una tercera edición en donde yo incorporé más instrumentos. Eso fue en el Festival del Nuevo Mundo, Festival y Academia del Nuevo Mundo en Maracaibo,
Ok, que organiza el profesor Simón Goyo. ok. Bueno, total es que, bueno, a partir de todas esas experiencias, yo dije, no, llegó el momento de que tenemos que pensar en grabar esto, ¿verdad? Ya. Entonces, le dije a Lucho, mira, Lucho, llegó el momento, vámonos. Vamos al Y bueno, estudio. es un proyecto que fue producto de muchísimo trabajo, porque al principio yo quería hacer algunas de las versiones. Por ejemplo, en el 2008 que fuimos a Maracaibo, prácticamente la mayoría de los temas eran con otros instrumentos y con percusión. Ok, También incluí era percusión. Le completo. pusimos a Edgar Saume, el Ya. maestro Edgar Saume, a tocar percusión. Pero no sé, al momento de grabar, al final yo como que extrañé la sencillez de La nuestro intimidad, dúo sí. original. Sí. Entonces, por eso es que la mayoría de los temas están en el formato de Guitarra y guitarra voz. y voz y guitarra, y solo dos temas, que es Esos Locos Bajitos y El Hombre y el Agua, Que que están. tienen un ensamble allí De ¿verdad? piano y cuerdas, creo que Sí, escuché. Esos Locos Bajitos es para voz, oboe, violín, cello, contrabajo y piano. Ya. Y el hombre y el agua es para cuerdas, voz y guitarra. Arreglados por usted también los ensambles Sí, que no son guitarras, también son arreglos suyos. sí, 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 sí. Increíble, genial. No, es un Sí. disco realmente maravilloso. Y ahora que me dice que venían con mucho tiempo haciendo este repertorio, se nota. O sea, porque hay como una química entre ustedes dos que solo puede surgir de haber hecho esto muchas veces durante mucho tiempo, en muchas situaciones. Eso se siente, ¿no? O sea, de repente uno, ya cuando tiene tiempo en esto y sobre todo en el ámbito de la grabación, uno siente cuando son ensambles que se montan en el momento para grabar eso puntualmente y ya, pero es que aquí sientes esa magia, como esa sincronía, no sé cómo llamarlo, y tiene mucho sentido porque digo, no, esto no fue que ensayaron 6 meses antes y grabaron, no, esto tiene que venir de mucho más atrás porque se siente, ¿no? Así es. Esa simbiosis entre ustedes dos que es maravillosa y bueno, Muchas ese disco, gracias. en algún momento le hice un comentario en Instagram cuando salió el disco. Esto es lo mejor que he escuchado en mi vida, de verdad. No, que lo reitero, es un disco maravilloso. Los invito a todos a que lo escuchen nuevamente en las plataformas digitales. No sé si el disco también está en venta en físico o algo así. No sé si quiere darnos algunos Sí, sí, datos sí, sí. sobre... Está a la venta en físico, pero con este tema de la pandemia han habido muchos altibajos. Yo no sé Claro, si está disponible ya, de repente vale la pena quizás investigar un poquito, ¿no? Porque yo buenísimo. sé que la distribuidora, la compañía distribuidora, me dijo que iban a colocar unos discos allí en físico, ¿no? Qué bien. Sí, ya. Pero fíjate, te voy a decir algo con respecto a ese proyecto. Y Ok, es que tú no te imaginas lo increíble que es trabajar con Lucho Marcano. ya. Porque él es uno de esos músicos que ya como que nació aprendido, chico, como que Como que la música se le hace fácil, yo, yo no no, entiendo. sí, es demasiado fácil. Yo, más bien, yo lo sentía, hace poco él cumplió años, entonces yo le mandé un mensaje y yo le decía a él que él, sin saberlo, él ha sido para mí una referencia a lo largo de mi evolución musical, de cómo hacer las cosas bien. Wow. ¿Verdad? Sí, te lo digo con toda Wow. franqueza. Y bueno, yo lo admiro muchísimo porque él hace todas esas cosas de una manera espontánea y Imagínate. auténtica. Porque él no es de los músicos que se pone a pensar, no, esto aquí, esto A allá. estructurar esto primero aquí, después, no, eso, Sí, sí, es que ah, él no necesita eso, talento ¿verdad? No, puro, no sí. lo necesita, no necesita pensar mucho. Él simplemente abre, canta
y ya está, y todo lo que canta suena bien. Sale cosas maravillosas. Recordemos también que el maestro Liceano, y eso es algo muy importante en su carrera, según mi punto de vista, ha acompañado muchos cantantes increíbles, ¿no? Ha acompañado a Cecilia Todd, a Soledad Bravo, a Lilia Vera. ¿Qué tal esa experiencia de acompañar cantantes? ¿Cómo se siente usted? Creo que lo disfruta, ¿no? Bastante. Hay guitarristas que no, que de repente no le caen muy bien los cantantes. pero yo creo que usted disfruta mucho y sobre todo en el ámbito de la música popular parece que le va bien, ¿no? O sea, acompañando cantantes. Es otra parte importante de su catálogo de cosas. Sí, bueno, fíjate que en realidad te confieso algo, para mí no ha habido nunca una división así tan grande como a veces se plantea entre lo que es música popular y música académica. Académica. O sea, obviamente hay diferencias, ¿verdad? Pero en esencia la experiencia de hacer música es la misma. Y a mí me encanta acompañar a alguien que cante bien. O sea, eso es Listo. maravilloso. Qué bien. Sí, güey. O sea, es así de sencillo, pues. Claro. Profe, quisiera hablar un poco sobre el tema, ya que estamos tocando este tema del disco de Serrat. El maestro Sea tiene un gran gusto por los arreglos para guitarra, no solamente en el trabajo de Joan Manuel Serrat, sino en muchas otras cosas que ha arreglado y que ha hecho a lo largo de su carrera. Y quería hablar con usted un poco, porque yo también soy arreglista y me gusta, ¿no? Inventar cosas yo soy un entusiasta también de la guitarra y lo que oigo que es para otros instrumentos, me gusta replicarlo, ¿no? Siempre que sea posible. Y quería preguntarle, ¿qué se necesita o qué piensa el maestro Luisea que se necesita para tener un buen arreglo de guitarra, un arreglo que le haga justicia a la obra y más o menos cuál es su proceso a la hora de realizar un arreglo? O sea, cómo lo hace, tiene la score y ve la melodía o va acompañando, tiene un enfoque más armónico. Hábleme un poco de sus arreglos, cómo los hace, cómo los enfoca. Ok. Bueno, sí, es interesante esa pregunta. Para mí es un poco difícil de responderla, pero, o sea, difícil ¿por qué? Porque es que mira, en la búsqueda artística, o sea, todo lo que son los procesos artísticos, hay, hay como una dimensión racional y otra dimensión intuitiva. Vamos a usar esas etiquetas. Ya. No se me ocurren otras en este momento. Pero ¿qué quiero decir con eso? Que hay muchas decisiones que tú tomas a sabiendas claras de que no, este bajo no es sino es este. ¿Por qué? Bueno, a veces es difícil responder por qué. A veces tú puedes decir, bueno, no, porque ese acorde allí tiene que ser segunda inversión. Sí, ¿por qué? Bueno, porque es una cadencia, no sé qué. Entonces, Ya. vamos a ponerle el cuarto y sexta, Ajá. ¿verdad? Porque suena mejor y tal, pero al final del día, si tú sigues haciendo preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Te vas a encontrar con la cara del misterio, de Claro. que hay siempre algo allí que uno no puede entender, ni siquiera tu misma decisión o inclinación o disposición para preferir esta solución a esta otra, ¿verdad? O sea que por eso es que te decía que es difícil responder esa pregunta, porque yo no Claro. tengo un método de hacer un arreglo, yo no Ya. tengo una metodología, si primer paso tal cosa, segunda cosa tal otra, no sé qué. Depende. No hay una receta realmente para uno hacer un arreglo. El ingrediente más importante es amor. Regresamos a lo mismo. Fíjate, voy a aprovechar de comentarte una cita que a mí me gusta compartir esa cita porque es muy reveladora. Una de mis citas favoritas de un gran músico que él se llamó Arthur Schnabel. Él fue un gran pianista austríaco. Ok. Si no me equivoco, él murió en el año 51. Bueno, ese señor, un pianista legendario, ¿verdad? Ya.
Él tiene un libro que se llama My Life and Music, Mi vida y mi música. Ok. Y en ese libro hay una cita, hay un pasaje que cuando yo lo leí me impactó muchísimo. Es todo un párrafo, pero la idea esencial es que el amor siempre produce algo de conocimiento, pero rara vez el conocimiento produce algo similar al amor, Al amor, claro. ¿verdad? Entonces, Qué, qué, cuando tú qué me haces interesante. cuando tú me haces esa pregunta, yo diría, bueno, mire, yo no me atrevo a decirte a ti, primer paso tal cosa, segundo tal otra, se nota que tal otra, porque es que, primero que voy a mentir, porque yo nunca hago eso con un Claro. arreglo. Yo lo que hago es escuchar, escuchar, y cuando me gusta, ya está, ya lo solucioné, porque me gusta demasiado. Entonces no puedo dormir sin terminar de solucionar los problemas que tenga que solucionar. ¿Comprende? Yeah. Y bueno, por otra parte está, eh, depende de qué es lo que tú estás trabajando, el género musical. Por lo menos esos arreglos de Serrat están Ya. basados en gran medida en lo que hace la orquesta, la orquesta que acompaña a Serrat. De las canciones originales, claro. Ricardo Miralles, quien todavía vive, ese es el genio detrás de todos los De proyectos, todas. bueno, una gran cantidad de proyectos de Serrat. Él es el tecladista y arreglista. Wow. Entonces, bueno, Ya. yo me puse a ver qué hacía Miralles en los arreglos originales y tratar de pasar eso a la guitarra. ¿Tuvo contacto con los scores originales o fue... No, 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 eh, no. No, no, eso es, como dicen, guataca pura. claro, oreja. Qué bien. Eso para mí es una experiencia más natural quizá por mis inicios. O sea, Claro. como yo me inicié de esa manera, entonces, en cierto modo, es como que estoy acostumbrado a veces cuando es necesario, pues lo hago y no me molesta, más bien lo disfruto, pues tener que oír y Y saber buscar, claro. que, bueno, el bajo es este, qué maravilla. No sé qué. Es un placer eso, chicos, es muy bonito. No, los arregló de una forma tan... O sea, no, no sé, ya aquí entra uno en el campo de la elucubración, pero es que suenan tan bien en guitarra, o sea, no sé si el arreglista que me menciona a lo mejor tenía la sonoridad, claro, hacer español, ¿no? A lo mejor tenía la sonoridad de la guitarra en la cabeza y buscó que la orquesta emulara eso, pero es que cuando los llevas a la guitarra parecen realmente obras de guitarra escritas para guitarra, o sea, totalmente idiomático, totalmente fluido, o sea, no hay nada forzado que te digas, oye, aquí la guitarra está tratando de abarcar demasiado y no puede, no, o sea, es una cosa, de verdad que el trabajo de los arreglos, de parte y parte, ¿no? De parte suya y de parte del arreglista original, es maravilloso en ese sentido, o sea, la fluidez con la que surge la música es de otro nivel de verdad. No, muchas gracias, Manuel, muy Sí, generoso. no, increíble. Profe, una pregunta, ¿en qué está trabajando actualmente? ¿Qué está haciendo el maestro Luisea? Cuénteme sobre futuros proyectos, qué podemos esperar del maestro Luisea en los próximos meses o días. Ok, bueno, fíjate, justamente hablando de arreglos y de mis trabajos musicales, yo tengo mi próximo proyecto discográfico. Yo aspiro que sea un proyecto que incluya obras originales mías y arreglos, Ok, ¿verdad? Entonces allí la idea sería incluir arreglos y no solamente para guitarra. Incluso hay arreglos que yo he hecho en donde la guitarra no figura, claro, ok. ¿verdad? Y entonces va a ser como un compendio, una pequeña antología, pues, de trabajos míos, de distintas cosas. Algunos serán arreglos para guitarra sola, ¿verdad? El pajarillo, yo hace poco puse un video de un pajarillo
Y esa grabación va a ser parte también de ese disco, pues. Ya, espectacular ese pajarillo. No, noté, y era algo que le iba a preguntar, la afinación de la guitarra en ese pajarillo no es estándar, aparte de la tonalidad, es que si sol sostenido menor, algo así. Sí. Sí, ¿verdad? Pero afinó, tienen los bajos diferentes, o sea, yo veo la mano y yo digo, no, ya Sí, va. sí, sí, eso es una afinación totalmente distinta. Ok, O ok, sea, la ok. afinación, yo te voy a decir, sexta en re Ok. sostenido, En re sostenido, claro. quinta en la sostenido y En la sostenido. cuarta en re sostenido también. Y cuarta en re sostenido. Y después sol, si, mi, arriba. Y sol, si, mi arriba, ya. Sí. Qué Es una interesante. locura. Qué interesante. No, 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 pero está súper. O sea, me gustaría revisar esa partitura en algún momento porque, o sea, es una afinación no convencional bajo ningún Sí, no, término. O sea, la primera vez que escucho a alguien haciendo. Aparte, sol sostenido menor, ¿no? La mayoría de la gente diría, bueno, la menor, ¿no? O sea, por la guitarra y las posibilidades del bajo la y mi, ¿no? Tienes dominante sí. y tónica. Pero no, o sea, sol sostenido menor y afino, es como. Es interesante, o Pero sea, fíjate, algo yo, nuevo. si me permite, te puedo explicar brevemente Sí, claro, por favor, sí. cómo surgió esa afinación, pero déjame buscar la guitarra. Por favor, claro que sí. Ok, fíjate. Ujú. Esta es la afinación tradicional, ¿verdad? Está medio desafinada. Esa sería la desafinación tradicional. Es la desafinación tradicional. Aquí está, ¿no? Esa es la afinación tradicional. Ah, Ya. ok. O sea, antes de explicarte esto, te diré que mi punto de partida para esa obra fue indudablemente que fue el 6 por derecho de Lauro, ¿verdad? Del Claro. maestro Lauro. Ese fue mi punto de partida. Eh, y también las versiones del Indio Figueredo, ya folclóricas, pues versiones folclóricas, Ok, el pajarillo del Indio Figueredo y de Anselmo López en la bandola. ok. Entonces, de todo ese mundo, ese universo sonoro de esos tres personajes, pues influyeron mucho en mí, ¿ves? Y este arreglo lo hice yo hace mucho tiempo, estaba yo chamo. ¿Cómo llegué yo a la afinación? Bueno, fíjate, el 6 por derecho hace así, ¿verdad? Ok. Ya la cosa está medio desafinado. Ya, fíjate. Esto es el 6 por derecho. Así la secuencia de ese pasaje, que Lauro lo hace en tres cuerdas, precisamente pensando en imitar el arpa. Claro, toda Una esa campanela, campanela el ya efecto sonando. campanela. ¿Verdad? Entonces yo dije que eso es tan espectacular que yo tengo que hacer lo mismo, sí, pero el problema es que es menor. Es menor. Bueno, entonces, ¿cómo resuelvo eso? Fíjate, muy fácil. Mira lo que voy a hacer en la mano izquierda. Si yo subo medio tono, ¿qué tal, chavo? Claro, Resuelto. Me, claro. Uy. digo, me quedé con un sol Claro. sostenido menor la cosa. Dios mío, ¿cómo Dios. voy a hacer? No puedo, no puedo. Afino todo el mundo. Entonces yo dije, oye, pero este señor yo no lo necesito, el re natural no lo Pero necesito. no aparece, claro. Entonces, oye, más bien, Re sostenido. Re este sostenido que es señor dominante, sí, de sol sostenido. tampoco lo necesito, No. el sostenido. Ajá. Y después, este, Lo he hecho para abajo. Wow. entonces, ahora sí puedo, por supuesto. No, por sí solo, ok. Es un acorde contemporáneo del siglo XXII. Es una locura. Pero, Pero mira, es increíble porque en esta afinación tú puedes hacer acordes que normalmente son muy difíciles.
Claro. Y pueden hacer, por lo menos este acorde a mí me encanta. Este acorde Ok. que en la afinación tradicional es muchísimo más difícil. Bueno, este acorde no está en el pajarillo, por supuesto, pero cuando tú te pones a convivir con esta afinación, o sea, tú empiezas a descubrir Encuentra. una cantidad de cosas y yo creo que el futuro de la guitarra, en gran medida, tiene que ver, vamos a decir, no en gran medida, pero me atrevo a decir que allí hay un territorio inexplorado interesante. En cuanto a las afinaciones se En refiere. cuanto a las afinaciones, sí, Replantear la afinación. dependiendo de cómo tú afines el instrumento, surge una cantidad de cosas, es un mundo totalmente desconocido. Claro, ¿Verdad? claro. Y bueno, yo sé que han habido grandes músicos que han utilizado pues otras afinaciones. No sé si ha habido gente que ha hecho una afinación así tan extraña, no sé, es posible que haya, ¿verdad? De repente, No, sí, no, ahí no. Por ejemplo, recuerdo de Roland Diaz tiene una obra en la que el mi en la sexta cuerda es mi bemol, que hace que claro, la cosa funcione. Bueno, Carlo Domeniconi con el cuyumbaba, ¿no? es Claro, pero eso es una afinación que al aire suena, nada, un acorde de re menor perfecto, ¿no? exacto, Pero sí sí. hay mucho, es muy interesante lo que está planteando y eso nos puede dar tela como para otra entrevista, pero de las nuevas posibilidades de afinación de la guitarra, ¿no? Tenemos 200, 300 años trabajando mi, la, re, sol, si, mi, la, re, sol, si, mi, y todo nuestro repertorio gira en torno a eso y de repente, bueno, se está en re, que es como el segundo estándar, pero sí, o sea, cuando te pones a jugar con eso también es otra dimensión que le Ujú. abres al instrumento y es otro repertorio que es inexplorado Sí, sí, prácticamente. sí, sí, exacto. Entonces, Sí, bueno, ya, recomendamos a los compositores que nos estén viendo que usen la afinación SEA, re sostenido, la sostenido y re sostenido, sol, si, mi, para que escriban algo, por favor. Yo creo que hace falta escribir en convertir por esa cierto, afinación en por algo. cierto que hay un querido colega español, el maestro Miguel Trápaga, Claro. que él estuvo en Venezuela, por cierto, creo En el que es una de GitCap. esas ediciones en el GITCA, sí. Yo tuve el placer de ver clases con él también. Fue uno de los Excelentísimo invitados, que guitarra. es un gran maestro. Él me pidió que escribiera una pieza compañera para el pajarillo. Ah, sí. Es un encargo, pues. Mire, se me acaba de partir una cuerda. Ay, Dios mío. Sí. Protestó la guitarra. Protestó, claro, que le subieron. ¿Qué es esto? Este es el problema de esta afinación. Este es el problema de las afinaciones. Sí, sí. Pero bueno, lo que te iba a decir es que el maestro Miguel me comisionó esa obra. Yo estaba demasiado ocupado estos últimos meses con tantas cosas, pero ya la comencé y es una obra que va a tener dos partes. Ya la primera parte la tengo lista y, bueno, casi lista para enviársela para que empiece a trabajar, porque él quiere tocar el pajarillo, pero él quería una obra como compañera, Ya, para tocar las dos juntas, con esa afinación, con la misma afinación. igualita, claro. Entonces estoy en eso, pues, y es explorar un mundo totalmente desconocido. Uno se sorprende de las cosas que encuentra. Y si hay algo, chicos, que a uno le enseña el arte, es a convivir en paz con el misterio. Qué lindo. Es Ah, así, o sea, uno es tan misterioso todo, es tanto lo que desconocemos que bueno, más nos vale estar contentos con esa realidad, claro, convivir en paz y amar el misterio, pues, porque es parte de la... disfrutarlo también, Sí, sí. totalmente. Profe, una última pregunta antes de retirarnos. Cuéntenos qué le parece o qué piensa del movimiento virtual que está, digamos, por el que está pasando el mundo de la música actualmente motivado a la pandemia, donde hemos visto festivales virtuales, concursos virtuales, conciertos virtuales. Bueno, hace poco usted participó en el Festival Antonio Lauro, que organiza el maestro Luis Sierra, quien le mandamos un gran saludo. Cuéntenos qué le parece, cómo ha sido su experiencia
con toda esta virtualidad que a nosotros los músicos como que nos hace tanto ruido después de haber tocado conciertos y compartir con gente, ¿sabes? Presencial, ahora nada, desde nuestra casa con una cámara. ¿Qué le parece? ¿Qué siente? Sí. Pues mira, indudablemente que no se compara con la realidad real. Voy a llamarlo así. La realidad no virtual, La realidad virtual y la realidad real, real. o no virtual. Este, oye, no me atrae en absoluto. Eso para mí es más bien me siento muy incómodo, ¿verdad? Ya, Pero sí te puedo decir que el hombre, el ser humano tiene algo increíble que es su capacidad de adaptabilidad. Y yo creo que los músicos, mientras dure esta situación de crisis mundial, no nos queda otras que de alguna forma adaptarnos, ¿verdad? Y tratar de suplir aquello que no está, aunque sea en tu imaginación. claro. Te cuento que mi esposa hace un par de meses dio un concierto en vivo, en piano, y ella me estaba contando que se había sentido extrañamente comunicada con la audiencia, porque ese concierto fue en vivo, fue transmitido en vivo, no fue grabado, Pregrabado y tal, no, fue en grabado y vivo. luego transmitido, sino que fue allí en el momento, creo que fue por Facebook Live, si no me Ya, equivoco, sí, sí, sí. algo así. Entonces la gente hacía Comentando. comentarios, tú sabes cómo es eso, ¿no? La gente reaccionaba sobre la marcha. Y ella tuvo esa experiencia, y a mí me llamó la atención. Claro. Y tú no puedes ver a la gente realmente, o sea, tú no sabes, creo que en Facebook no se puede ver a nadie, No, no. tú ves solamente a la persona que está tocando, Ya, ¿no? Pero hay mucho de que nosotros mismos creamos el mundo en el que vivimos, ya. ¿entiendes? O sea, si tú, a pesar de estar haciendo un concierto virtual, tú te sientes a gusto, te sientes bien, te sientes que estás como regalando algo, ¿me entiendes? Es un acto de entrega. Si eso te acompaña, yo creo que no te va tan mal, Ya. porque yo creo que la verdadera felicidad no depende y el bienestar y la paz interior no depende de las circunstancias externas, sino es una experiencia que nosotros mismos creamos. Claro, que nace de nosotros, sí. Sí, es de adentro hacia afuera. No de Y afuera hacia adentro. volvemos nuevamente a lo de Schnabel. Volvemos a lo de Schnabel, ¿te acuerdas? Sí, De que el amor produce algo de conocimiento, pero algo de rara vez el conocimiento, conocimiento produce eso, algo de amor. similar al amor, ¿verdad? Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, pero No, no, es que me quedo así porque me queda como pensando, ¿no? En todas estas cosas sí, es realmente, bueno, ¿no? Un poco la situación que nos tocó vivir y también cómo la vamos sorteando. Yo creo que hay muchas de estas cosas, de estas iniciativas que van a quedar, incluso cuando pase la pandemia. O sea, por ejemplo, en el tema de los festivales, yo no veo, o sea, no veo imposible que en un futuro exista el festival, digamos, el festival principal con sus conciertos, su programación y una versión digital quizás de ese festival, ¿no? Que también que se pueda transmitir, que puedas tener guitarristas de de otras partes del mundo que no puedes traer a tu sitio, a tu país, pero que aún así puedan eso, regalar, aportar, participar, estar presente. O sea, bueno, les recomiendo también a la audiencia que vayan a ver ese festival en YouTube. Están todos los videos y que sigan al canal del Festival Internacional de Guitarra Antonio Lauro, porque tiene un contenido de lujo. O sea, las clases magistrales son espectaculares, los conciertos son geniales, los conversatorios, todo lo que se organizó por el festival está muy chévere. Bueno, profe, esto, bueno, ha sido todo. Me gustaría que diera un mensaje final, una despedida y un mensaje, bueno,
para las generaciones futuras de guitarristas que nos están escuchando y que nos están viendo. Cómo no, bueno, muchas gracias, Manuel, por esta invitación. De verdad que la he pasado muy sabroso Yo conversando. también. Le debo una cuerda que se le reventó por culpa de la orquesta tiene una deuda con usted. Una cuerda, vale. Bueno, pasa la factura para reponerle la cuerda. Vale, vale. Bueno, pero mira, no sé, yo insistiría en esa idea de, eh, de lograr un vínculo espiritual con lo que tú estás haciendo. A Claro. mí me parece que eso es esencial. Si eso está, tú te puedes ramificar en cualquier dirección, ¿verdad? Qué lindo. O sea, no pretender fabricar nada así de una manera artificial, sino más bien seguir tu intuición. Yo me gusta llamarlo el fuego sagrado, porque es como un fuego sagrado que nosotros sentimos, que es lo que nos une a lo que amamos, Yeah. ¿verdad? Entonces, yo creo que si eso está de una forma genuina, lo demás se dará por añadidura. Qué lindo. Como decía Schnabel, el amor produce siempre algo de conocimiento. Entonces tenemos que creer más en eso, ¿verdad? Eso no significa que te vas a cruzar de manos, no, es puro amor y más nada, no, hay que trabajar con... Pero es que precisamente el amor es lo que te impulsa a hacer cosas, ¿no? O sea, es Exactamente. muy difícil que alguien que ama algo se quede de brazos cruzados sin hacer nada. Es el Exactamente. amor precisamente lo que te mueve. Es el motor principal de todo, ¿eh? Porque el amor es lo que te ayuda a aprender. Y el amor, no podemos obviarlo. Eso es maravilloso. Cuando uno se da cuenta de eso, uno dice, oye, qué afortunados somos los seres humanos de poder amar algo y de poder aprender y seguir aprendiendo porque es que nunca terminamos. Eso también es otra cosa increíble, maravillosa, de que uno sigue aprendiendo. Chica. A mí me encanta eso. Claro. Pues sería muy aburrido que Uno no se aburre nunca en la música. no hay nada que aprender. Ya está No, eso listo no, ya. eso no me gusta. Bueno, maestro, muchísimas gracias, de verdad. Estamos súper agradecidos. Yo, por mi parte, estoy complacido de haber realizado esta entrevista y que, bueno, que usted me haya cedido su tiempo y su espacio virtual para poder realizar este encuentro. Y, bueno, súper a la orden en la Orquesta Virtual de Guitarras Venezuela para inventar lo que usted quiera, lo que usted se le ocurra. De verdad que nosotros estamos súper a disposición y nos encantaría contar con su presencia en alguno de los contenidos, alguno de los materiales audiovisuales que estaremos realizando. Y bueno, súper agradecido de verdad y súper honrado de haber hecho este contacto con usted. Gracias, Manuel. Todo lo bueno, les deseo todo lo mejor, de verdad, y estoy seguro que nos vamos a mantener en contacto. Claro que sí. Perfecto. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por ver esta entrega de Guitarra Virtual con el maestrísimo Luis Sea. Así que bueno, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Chao.